Naturalmente al presidente nunca le han gustado los órganos autónomos, naturalmente, pero yo te diría que en el caso específico del INAI es uno de los órganos que más le estorban a un gobierno, y lo decíamos el martes Javier y yo, Sí. a uno de los gobiernos más corruptos en la historia de México. Y hacíamos en ese momento un listado de algunos de los temas más recientes, ¿no? Por ejemplo, está el caso escandaloso de Segalmex. Está el caso de la Banca del Bienestar, está el caso de la forma en que se compró Deer Park, la forma en que ahora se compró las plantas de Iberdrola. Estamos hablando de los múltiples negocios oscuros e irregulares de Pemex. Entonces, evidentemente, es decir, a un gobierno que llegó al poder levantando la bandera de la anticorrupción y a la que dedicó López Obrador una cantidad impresionante de discursos, de libros, etcétera, etcétera, y que hoy todavía menciona no somos iguales de corruptos a los anteriores. No, efectivamente. No, claro que no somos iguales. Este es uno de los regímenes más corruptos, más oscuros, con más falta de transparencia. Y por eso, precisamente, quiere mantener inhabilitado al INAI. Pues sí, porque es un órgano que obliga a la transparencia de la información, porque obliga a entregarla, porque obliga a que se transparente en qué ejerciste, cómo lo ejerciste, qué decisiones tomaste, por qué las tomaste. Son órganos que están esencialmente construidos para abrir la información que se genera con el uso del recurso público, lo tenga quien lo tenga. Y esa parte no le gusta al gobierno. Oye, pero digo, o sea, el presidente es brutalmente ignorante, digo, abusivo, hipócrita, mentiroso, farsante, pero es ignorante como el más, porque no sabe cuál es la naturaleza de estos órganos de acceso a la información, de la transparencia. A ver, partimos de la base de que toda persona tiene derecho a conocer la información pública. Claro, toda persona, ¿eh? Toda persona. No todo ciudadano. No, porque hay que distinguir. Y ahorita vamos a hablar también del tema de los nuevos diputados de 18 años. Pero bueno, los ciudadanos son los mexicanos que, habiendo cumplido 18 años, tienen un modo honesto de vivir, según la Constitución. Pero toda persona puede ser menor de edad, pueden ser extranjeros, Claro. pueden ser personas morales. Ese es el punto. Bueno, Claro. toda persona tiene derecho a conocer la información Naturalmente. pública. Antes decíamos gubernamental, ya no solamente es gubernamental. Así es. Ahora los entes obligados ya son también fideicomisos, Claro. sindicatos que reciban dinero del erario. Todo Es decir, todo aquel... Y hasta empresas que participan en Hasta- actividades Públicas. dando servicios Contratos, o contratos. recibiendo todo aquel ente que reciba recursos públicos, sea cual sea su naturaleza, su giro, su tarea, su trabajo, ¿sí? Debe abrir la información. Claro. Y si no la abre, tú vas y tocas la puerta del Instituto de Acceso a la Información. Así es. Ese Bueno, es el gran... Esa es la llamada transparencia. Claro. Para eso existe el INAI. Oye, ¿qué es un órgano constitucional autónomo? Claro. ¿Por qué? Porque tiene que ser un contrapeso. ¿De quién? Del propio Ejecutivo. Porque si está en manos del Ejecutivo, el Ejecutivo dice cuándo sí y cuándo no. En cambio, si tú a nivel constitucional creas este tipo de instituciones, lo que haces es un contrapeso Por supuesto. de los poderes de la Unión y particularmente del Poder Ejecutivo. Para eso sirven. Y por eso tienes comisionados que están escalonados, que son transeccionales, que son inamovibles. Y por eso también tienen su autonomía para tomar sus decisiones y también su autonomía técnica y financiera. Y todo eso que construimos, digo construimos porque nos tocó estando en gobierno, cuando tú eras consejero del IFE, Sí. ¿no? Yo estaba en la Secretaría Sí, del yo Trabajo y luego cuando tú fuiste consejero del INE, yo estaba de senador de la República, pero nos tocó ir construyendo todo este andamiaje, donde le quitabas poder al propio poder en aras de que hubiera equilibrios en una república. Por eso, precisamente, enoja e indigna tanto que los partidos políticos de oposición pretendan limitar facultades al Tribunal Electoral. Es correcto. Porque si estamos precisamente en un contexto político, en un régimen que ha estado dedicado a dinamitar, a combatir los controles constitucionales, ahora resulta que los partidos políticos de oposición se convierten en cómplices de esta andanada en contra del equilibrio de poderes. Porque además, hay que decirlo, ¿cómo se integra el pleno de este INAI, del Instituto de Transparencia?
que por cierto preside, y le mando un saludo nuevamente a mi paisana, Blanca Lilia Ibarra, Sí. muy valiente, una mujer muy inteligente. Gran elemento, Un gran Blanca elemento. Lilia. Bueno, pero ¿quién hace los nombramientos? El Senado. Van a decir, y bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuántos consejeros deben ser? Pues comisionados, 7. 7. ¿Cuántos tiene? 3. Tiene 3. Sí, no. Tiene 3. Había nombrado 2 el Senado después de un año Sí. de demora, después de un año de injustificada demora, y llega el presidente y los veta, sin conocerlos. Sí. Y luego llega ayer, y a ver si tenemos la imagen, por favor. Ayer llega Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, va descaradamente a la Cámara de Senadores, se reúne descaradamente solamente con la gente, con los senadores de Morena, del PT, del Verde, no se reúne con el resto de los senadores, a pesar de que Kenia López le exigió y dice, ábrete, da la cara, carajo. Sí, sí. ¿No? Y todavía ya hace una declaración. No veo que haya tiempo, no veo que haya condiciones. Ahí lo tienen ustedes. Imposible la designación a comisionados del INAI en este periodo en el Senado, dice Adán Augusto. Claro, porque el presidente ya había recibido instrucción del presidente, y lo comentábamos también hace un momento antes del programa, de que por ahí se filtró, ¿verdad?, de que el presidente le había dicho a Adán Augusto, bueno, estamos en el mejor de los mundos, así deja al INAI totalmente inoperante, creo que eso es lo que más nos conviene. Porque lo que decía Marco tiene toda la razón. ¿El INAI deja de existir? No. ¿Deja de operar? No. Pero deja de decidir, sí. Sí. Porque con 3 comisionados ya no puede decidir. Entonces, le cortó las manos, literalmente. Sí. Y todavía dice, porque no es el único caso, tenemos el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones está funcionando con 4 comisionados de 7 que integran el Pleno. Y todos hombres, por cierto, rompiendo la paridad de la que estábamos hablando. Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué dijo el presidente recientemente cuando le dijeron, qué pasó con los nombramientos? ¿Por qué no manda las ternas al Senado? No, que funcionen con 4 ¿Para qué? Para que sale más barato. Exacto, ¿para qué invierte energía en tratar de desaparecer a estos órganos? Mejor los desmantela. Si nosotros aumentamos de 5 a 7 el número de comisionados y tal, en su momento para este tipo de órganos, es para tener un número impar, para que necesariamente se haga una mayoría y no haya un voto de calidad de la presidencia, para que haya más debate, para que sean menos cooptables los comisionados. Entre menos sea el número de comisionados, es más fácil que los compres, que colonices ese órgano, ¿ves? Entonces lo que está haciendo en los hechos el presidente dice, no me dejan modificar la Constitución, ok, les quito cosas, les quito nombramientos y les quito dinero. Y entonces se van al carajo.